Bueno, la idea es trabajar algunos aspectos vinculados con lo teórico, con lo conceptual, se vincula con lo metodológico y también con lo histórico, que es un tema que está dentro de la unidad uno del curso, que lo denominamos la problemática de la integración. Cuando hablamos de problemática de integración, hablamos tal vez del mandato fundacional que tienen las ciencias sociales a fines del siglo XIX. Es decir, sociedades desintegradas, sociedades fragmentadas a partir de la emergencia de lo que se denominó cuestión social, sobre todo en la última etapa del siglo XIX, genera una serie de nuevas preguntas hacia los campos de conocimiento que había en aquel momento, como era la historia y la ciencia política, que no suelen ser respondidos, y tal vez en ese lugar nos encontramos con el nacimiento de las ciencias sociales que tratan de entender más profundamente qué es lo que ocurre en la sociedad y por otro lado qué hacer con esto que ocurre. Y ahí uno encuentra también el origen del concepto de cuestión social como la matriz generadora de los problemas sociales vinculados con una serie de, llamémosle, variables, indicadores, circunstancias, climas de época que generan o se vinculan con esa generación de problemas. Uno de ellos, por ejemplo, a fines del siglo XIX, es el urbanismo y las consecuencias de las nuevas urbanizaciones vinculados con nuevas formas de procesos de trabajo, nuevas formas de explotación, nuevas formas de organización y por supuesto también nuevas formas de conflictividad social. Ante eso, si uno observa la sociedad de fin del siglo XIX, se va a encontrar con una problemática, y la problemática es la problemática de la fragmentación social. Esto es lo que hace pregunta, esto es lo que interpela a distintos campos de saber y si uno mira, por ejemplo, la matriz weberiana de pensamiento, me refiero a los trabajos de Max Weber, Weber nos diría que la sociedad que está creciendo y que está surgiendo en los inicios del siglo XX es una sociedad atravesada por el desencanto, fundamentalmente por la fragmentación que genera su burocratización. Si le preguntamos la misma pregunta, si le hacemos a la obra de Nietzsche, nos encontraríamos que la respuesta es estamos frente a una sociedad que está desarticulada, desunida, incluso desconfiada de sí mismo a partir del mandato de la moral. Si lo miramos en una perspectiva freudiana, hablaríamos del malestar en la cultura, que es lo que Freud eh, pone como título a un artículo muy conocido que ya es de la década del 30 del siglo XX. Entonces, básicamente cuando hablamos de problemática de fragmentación social y hablamos en términos de lo interventivo, de la intervención en lo social, estamos hablando de, bueno, la pregunta sería, ¿qué es lo que se fragmenta? Y la respuesta que yo daría ahí es, se fragmentan los lazos sociales. Las ciencias sociales surgen en un contexto de fragmentación social que tiene que ver con una fuerte crisis del capitalismo de fines del siglo XIX y fuerte crisis de la segunda revolución industrial. En ese momento, insisto, nos encontramos frente a una sociedad fuertemente fragmentada y hay algunas alternativas de pensamiento y de idea que tienden a unir esa fragmentación, a ligar esto que la crisis separó o desde una perspectiva globalizadora o de una perspectiva vinculada con sectores sociales. Y eso va a tener que ver con diferentes autores. Uno podría decir que la sociología como campo de conocimiento surge en este contexto de fragmentación social y también en el mismo momento, diría yo, surge el trabajo social, que ahí encontramos el surgimiento del trabajo social tanto en Europa como en los Estados Unidos como práctica sistematizada en función de la intervención sobre problemas sociales. Es decir, si lo traducimos en lo que estamos conversando, sería surge en función de la intervención a partir del intento de resolución de problemáticas vinculadas con un mundo fragmentado, es decir, vinculadas con la fragmentación social. Si lo decimos en positivo, lo que estamos trabajando es la problemática de la integración, cómo integrar la sociedad. Y fíjense que lo interesante de esta referencia histórica, y que tiene que ver, según algunos autores, con el origen de las ciencias sociales, como el fin del siglo XX
y el principio del siglo XXI nos encuentra, y la actualidad nos encuentra con sociedades fuertemente fragmentadas. Vivimos y habitamos sociedades donde el lazo social está fuertemente diluido, perdido, vuelvo a decir, fragmentado, y las alternativas, yo diría, más superadoras de intervención en lo social, son aquellas que tienden a resolver la problemática del lazo social perdido, las problemáticas del lazo social fragmentado, tratan de construir puentes vinculados con el sentido común, con los intercambios intersubjetivos, con el interaccionismo, con la interacción simbólica, una escuela de pensamiento de las ciencias sociales, vinculándolas, diría yo, en clave de intervención en lo social con la resolución de la problemática de la desintegración y en la búsqueda de una integración social. Así que con esto creo que redondeamos un poco uno de los conceptos que nos quedaba un poco flotando en función de lo que habíamos conversado en el desarrollo de toda esta unidad. Así que bueno, nos estamos viendo probablemente y seguramente en la unidad 2.